se forma en Quito, se forma en Chuquisaca, se forma en Santiago, se forma en La Paz y se forma en Buenos Aires, pero no se forma en Lima. El hecho de que Lima no haya tenido una junta de gobierno no implica bajo ningún punto de vista que no hayan habido reuniones de grupos o discrepantes del orden colonial, pero fue justamente la eficaz labor represiva del virrey Abascal el que permite detectar a los grupos de intrigantes, a los grupos de especialmente los fernandinos, los del oratorio de San Felipe Neri, que eran los grupos que se reunían con el propósito de hacer una junta de gobierno en Lima. Y además, desde Lima, el virrey Abascal envía tropas que van a reprimir cada una de estas juntas de gobierno. Se reprimen todas las juntas de gobierno, salvo aquellas que están más alejadas de Lima. Como ustedes pueden ver, van a ser Caracas y Buenos Aires. Coincidentemente, el hecho de haber sido juntas de gobierno no afectadas por la represión realista explica de una u otra manera por qué desde ahí se van a formar justamente las oleadas, los inicios de las expediciones libertadoras. No es extraño que San Martín venga desde las Provincias Unidas del Río de la Plata y no es extraño que Bolívar venga desde la zona de Venezuela. Esto entonces nos permite entender a nivel macro lo que está ocurriendo en 1810 y 1811. En el caso particular de la Junta de Buenos Aires, para la Junta de Buenos Aires, el tema central es cómo sobrevivir. Y los dirigentes bonaerenses, Mariano Moreno, uno de ellos, tienen muy claro que mientras exista un poder realista fuerte en Lima, su junta se encuentra en una situación extremadamente vulnerable. Por lo tanto, para ellos es sumamente necesario, es indispensable organizar un ejército que vaya hacia el virreinato del Perú. Y en tres ocasiones, 1811, 1813 y 1815, la Junta de Buenos Aires despacha ejércitos, en el primer caso 1.100 hombres, con el propósito de cruzar la frontera entre el virreinato, o lo que ya eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el virreinato del Perú. En 1811, quien encabeza esta vanguardia militar es Juan José Castelli, y Castelli, al intentar entrar al Perú, y considerando que el límite entre los dos virreinatos era el río Desaguadero, las fuerzas realistas le oponen resistencia y se traba una batalla, la batalla de Huaqui, 20 de junio de 1811, con la cual el primer intento bonaerense de llegar al Perú finalmente se frustra. Esto hay que considerarlo, ¿por qué? Porque en 1813 la acción ya no de Castelli, que finalmente fue defenestrado, sino la acción de Manuel Belgrano, tiene la misma intención, llegar al Perú por tierra. En el caso del 11, Castelli tenía muy claramente arraigada la idea que mientras las fuerzas del ejército bonaerense se enfrentasen al ejército poderoso del brigadier José Manuel de Goyeneche, era parte de la estrategia ir creando aliados en las zonas de la costa peruana. Por lo tanto, desde fines de 1810, Castelli, estando en el Alto Perú, entra en contacto con criollos de la costa sur, criollos en Moquegua, criollos en Tacna, criollos en Arequipa, criollos en Tarapacá. De todo ese grupo de criollos, finalmente el único que pudo fructificar y materializar en una rebelión fue Francisco Antonio de Sela. Esa misma estrategia se repite en 1813, solamente que en vez del criollo Sela nos vamos a encontrar con el francés Payardel. Payardel había llegado a Tacna porque, entre otras cosas, Payardel había combatido en el Alto Perú
y había sido remitido preso a Tacna. Como señalé hace un instante, Payardel no va a tener los vínculos que Cela tuvo con la sociedad tacneña, y esto hace que la legitimidad de Payardel en el poder esté fundamentalmente en base al respaldo que le prestaban los bonaerenses. En el caso de Cela, era el respaldo de los bonaerenses, pero sostenido en una red de vínculos, como dije, de parentesco y de compadrazgo con la población, con un sector de la élite tacneña. Por consiguiente, la presencia de Payardel en Tacna es más bien una presencia no deseada por parte de él. Y hago un excurso para señalar, como originalmente el doctor Carvalho había mencionado, hacer una breve referencia al caso de Payardel. De Payardel sabemos muy poco. Los datos que tenemos de Payardel son muy escasos. Incluso los datos son contradictorios. Por ejemplo, quien más se dedicó al estudio de las rebeliones del sur de Tacna fue Rómulo Cunio. Y Rómulo Cunio Vidal, en los años 20, cuando publica su obra, mencionaba que Payardel había nacido en Marsella en 1785. No conocemos la partida de nacimiento de Payardel, ni de él, ni la de ninguno de sus otros dos hermanos, que también lo acompañan en la rebelión del año 13, un primer vacío. Por lo tanto, la elaboración, la confección de una biografía tendría ese primer limitación. Ahora, otro dato, por ejemplo, que no se puede corroborar es lo vinculado a su formación. Incluso hay dos informaciones que en primera instancia podría uno entenderlas como contradictorias, pero posiblemente puedan ser a futuro complementarias. Cunio menciona que él se forma en la Escuela Politécnica de París, y otra fuente recientemente publicada por un historiador tacneño asentado en Buenos Aires, Freddy Quispe, que ha hecho una labor meritoria en el recojo documental. Él publica una obra sobre Payardel, breve pero sustanciosa en documentación inédita, donde menciona por propia boca de Payardel que Payardel había pertenecido a la Armada Francesa entre 1796 y 1802. Entonces, doy solamente estos dos datos para que ustedes puedan apreciar la dificultad y por el momento imposibilidad de tener una imagen completa sobre el principal líder de la rebelión. Y es justamente como ocurre en muchos episodios historiográficos, simplemente son las puertas que quedan entreabiertas para eventualmente encontrar el documento que permita tener más información biográfica. Regresando entonces a la presencia, al estímulo de la Junta de Buenos Aires, uno no puede entender ni la rebelión del 11 ni la rebelión del 13 sin la presencia de los bonaerenses. Sin embargo, lo que uno puede apreciar es que los líderes criollos en ambos años confían en demasía en el éxito de las armas bonaerenses sobre las armas realistas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los contactos existentes, los criollos se animan a dar el paso de la rebelión a sabiendas que el ejército bonaerense se encuentra frente al ejército patriota y aparentemente en mayoría de soldados, en mayor proporción del ejército, podría eventualmente terminar como una victoria para los patriotas. Y esto finalmente es lo que no ocurre, porque si en 1811 la batalla de Huaqui en el Desaguadero entre los bonaerenses y los realistas termina con una derrota para los bonaerenses, en 1813
la derrota de Vilcapugio el 3 de octubre de 1813 va a tener un efecto semejante. A pesar que, y esta es una diferencia muy grande entre el 11 y el 13, es que en 1813 llega a haber una batalla, la batalla de Camiara, 3 de octubre de 1813. Para 1811 uno no se encuentra con ningún hecho de armas. Bueno, en 1811 uno se encuentra simplemente con un levantamiento urbano. Hay una toma de cuarteles, hay una captura de las autoridades. En 1813 existe lo mismo, hay una captura de cuarteles, hay una toma de cuarteles, hay una captura de autoridades, pero a eso se agrega una confrontación militar al día siguiente entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas. Y finalmente, cuando llega la noticia de que las tropas realistas han vencido a las tropas bonaerenses, esto trae como efecto inmediato una inmediata dispersión de las fuerzas, lo cual revela lo enormemente vulnerable que eran estos movimientos. Es decir, una de las ideas centrales que uno puede reconocer en estos dos movimientos es la escasa, yo diría la escasísima capacidad de cohesión interna que los movimientos presentan. Si estos movimientos hubiesen tenido algún tipo de componente ideológico, si hubiesen tenido una propuesta, como se puede apreciar antes o después con la rebelión de los hermanos Angulo el año 14, probablemente los movimientos de Tacna podrían haber durado y podrían haber afectado más frontalmente el status quo virreinal. Sin embargo, son criollos que están, como muchos criollos a comienzos del siglo XIX, son criollos que no tienen un grado arraigado de convicción por la independencia. Intentan dar un golpe, pero no hay una estructura ideológica que los haga capaces de confrontar ni en el discurso ni en la práctica un orden distinto al que les daba el orden virreinal. Por eso, si uno quiere entender por qué se produce esta derrota de Payardel el año 13 como jefe militar, uno lo va a encontrar primero en la poca convicción de la población tacneña, y segundo, y este es el otro factor que quiero mencionar, en los conflictos que se producen con el ayuntamiento. Y con esto voy perfilando la parte final de la exposición. Para 1813, como ya había señalado, la presencia del ayuntamiento es un elemento central, porque los 10 regidores que formaban parte del ayuntamiento, 7 eran criollos. Y dentro de las actividades que estos criollos realizaban estaba el arrieraje, estaba la tenencia de tierras, pero especialmente el comercio. Eran criollos comerciantes. Y estos criollos comerciantes, lo que más están dispuestos a evitar es que el flujo comercial se detenga. ¿Eso qué cosa implica? Que para ellos el movimiento de tropas en el Alto Perú es un factor severo de distorsión de su mercado. Eso quiere decir que hay que considerar también que cuando los ejércitos están en marcha, normalmente requisan mulas, requisan caballos, requisan en general pertrechos, y esto finalmente los afectados eran el cuerpo, el gremio de arrieros de Tacna. Por lo tanto, para los tacneños, para los comerciantes tacneños, los movimientos de tropas en el Alto Perú, que es la zona que ellos tienen por la cual tienen que trasladarse para finalmente llegar a Oruro, para llegar a Potosí, para llegar a La Paz, no les conviene. Por eso es que también su grado de convicción es un grado menor. Por eso hacía énfasis en el tema de la poca articulación ideológica que tienen. Para ellos es un tema de recuperar lo más rápidamente posible el flujo comercial por el Alto Perú. Y esto va a ser una de las razones del conflicto entre Payardele y el ayuntamiento.